meditar en la palabra de Dios en esta hora, y lo vamos a hacer sobre esa verdad que encontramos en la palabra de Dios. La Biblia tiene el poder de prosperar tu vida. Podríamos decirlo también, la Biblia tiene el poder para prosperar tu vida. Y la Biblia tiene poder porque es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, pues el origen de esa palabra es la fuente de todo poder, de todo el poder. Así que, hermanos, pues lo vamos a hacer basado en Josué capítulo 1, en el versículo 8, donde la palabra del Señor dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dijo a Josué que si desarrollaba, por lo menos aquí encontramos 3 hábitos que son muy importantes con respecto a la Biblia. Dios le garantizaba una vida próspera. No estamos hablando de prosperidad material, estamos hablando de una vida integral, pero una vida próspera, íntegra. La verdadera prosperidad, hermanos, no significa tener riqueza material. Tiene que ver más con experimentar una vida de satisfacción, una vida de complacencia, de felicidad. Hemos dicho que éxito no es tener, más bien es ser personas o ser hombres y mujeres que llegan a la realización personal. Y la realización personal se encuentra en Dios, no se encuentra en nosotros mismos o dentro de nosotros, como algunos suelen decir. La realización de cada persona o nuestra realización se encuentra en Dios. Así que vamos a ver esos 3 hábitos que Dios nos exhorta a que desarrollemos en relación a la palabra de Dios. Nos dice en primer lugar que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Así que el primer hábito es: nunca apartes de tu boca la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, debe abundar en nuestro corazón. Y si abunda en nuestro corazón, entonces podremos hablar conforme a ella, conforme a la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca. Así que cada creyente debe buscar y debe procurar que sus dichos sean gratos, sean agradables, sean para bendición de otras personas. Y en Colosenses capítulo 3 versículo 16 encontramos que dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Perdón, hermanos. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros o en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que hagamos que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Y para que abunde en nuestros corazones, pues necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a llenar de la palabra de Dios? Leyéndola,
estudiándola, memorizándola. Jesús dijo en Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así que si queremos que de nuestro corazón salga solamente cosa buena, palabras buenas, sentimientos buenos, pensamientos buenos, decisiones correctas, razonamiento correcto, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea ese tesoro que ocupe nuestra vida, nuestro corazón. El segundo hábito, hermanos, que Dios nos exhorta a que desarrollemos en relación a la palabra de Dios, lo encontramos en la siguiente frase, allí mismo en Josué capítulo 1, versículo 8, donde dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, el segundo hábito que necesitamos desarrollar en nuestra vida, hermanos, es meditar en la palabra de Dios y hacerlo de día y de noche. Medita en la palabra de Dios de día y de noche. Necesitamos disfrutar la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a disfrutar la palabra de Dios? Bueno, haciendo de la Biblia, haciendo de la palabra de Dios el libro más importante para nosotros. Que sea uno de los valores más importantes para nuestra vida. Así que la palabra de Dios, hermanos, necesita formar parte fundamental de nuestra vida. Solamente de esa manera vamos a disfrutarla. Así que tenemos la exhortación de la palabra del Señor, que disfrutemos la dicha de estudiar y de meditar la palabra de Dios o en la palabra de Dios. El salmista, hermanos, en el Salmo número 1, en el versículo 2, dice que el hombre es bienaventurado cuando se deleita en la ley de Dios, en la palabra de Dios, y es dichoso cuando medita en la palabra de Dios de día y de noche. En el Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? La palabra meditar también, hermanos, significa reflexionar. O un sinónimo de la palabra meditar es reflexionar. Otro sinónimo de la palabra meditar es pensar. Así que cuando hablamos de meditar, no estamos pensando en dejar nuestra mente en blanco, ponernos en posición de flor de loto, como la nueva era lo enseña en este tiempo, o los monjes y gurús del Medio Oriente. La palabra meditar no tiene nada que ver con dejar la mente en blanco. La palabra meditar tiene que ver con reflexionar, con pensar. Y otra palabra que nos ayuda a tener claridad en esto es la palabra rumiar. Este término se usa o se aplica a las vacas. Se dice que cuando pastan van comiendo el pasto muy rápido y lo van almacenando en una parte de su estómago, pero ya cuando llega la tarde se echan y empiezan a como si devolvieran, pero
lo sacan a la boca y allí repasan otra vez, mastican el pasto de manera que se haga más pequeño para que después lo lleven otra vez a otra parte de su estómago y allí lo puedan digerir con más facilidad. Entonces eso se llama rumiar, ¿verdad? Volver a masticar, volver a triturar el alimento. Así que cuando lo aplicamos nosotros a la palabra de Dios, es esto. Leemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, pero durante todo el día podemos estar recordando lo que leímos, recordando lo que estudiamos, reflexionando, analizando, dándole vuelta a los pasajes o a los textos estudiados, de manera que podamos o hagamos el propósito de sacar el significado más correcto, más cercano a lo que Dios nos está diciendo. El salmista decía que el varón de Dios se deleita en la ley de Dios. En la ley o en la palabra de Dios está su delicia. Se goza, se alegra estudiando, leyendo, meditando en la palabra de Dios. Dice de manera que en la ley de Dios medita de día y de noche. En esos momentos en los que tenga cada uno de nosotros insomnio, cuando no se puede dormir en la noche, o se despierta uno en la madrugada y no concilia el sueño, pues aprovechemos esos momentos para meditar en la palabra de Dios. En lugar de estar con pensamientos negativos o traer a la mente los problemas, cómo solucionar tal o cual problema, cómo salir de tal o cual crisis, en lugar de dedicar ese tiempo y enfocar nuestra mente en los problemas, en los conflictos de la vida, mejor meditemos en la palabra de Dios. Tratemos de recordar en ese momento alguna palabra, alguna frase, algún texto, algún pasaje de las Escrituras que no lo tenemos claro, que no hemos podido comprender muy bien. Y entonces empecemos a reflexionar en ello, a preguntarnos por qué la palabra de Dios dice esto, o por qué Dios está diciendo aquí, qué está tratando de decir, cuál es el propósito, cuál era el pensamiento o la cultura en el tiempo en el que se escribió la Escritura. Y si vamos pensamos, reflexionamos en eso o recordamos datos sobre la cultura de ese tiempo, entonces eso nos va a traer luz para que podamos tener un entendimiento más claro de la palabra de Dios. Así que necesitamos meditar en la palabra de Dios todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. En el Salmo 119, 97, el salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Y dice: todo el día es ella mi meditación. Yo no sé en qué piensa usted durante el día. Usted sí lo sabe. Yo sé qué es lo que pienso durante el día. Pero si no es en la palabra de Dios, hermanos, pues entonces tratemos o propongámonos dejar de tener otros tipos de pensamientos que no sea la palabra de Dios.
Claro, tiene que pensar en su trabajo, tiene que pensar en la familia, tiene que pensar en cómo suplir las necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que no sea lo que ocupe el mayor tiempo en nuestra vida. Que cuidemos de que lo que ocupe el mayor tiempo en nuestros pensamientos sea la palabra de Dios. Ya sea que vayamos caminando, podemos ir meditando en la palabra de Dios. Ya sea que vayamos en el carro, en el autobús, ya sea que estén trabajando o estemos trabajando, podemos estar meditando en la palabra de Dios. Que podamos decir como el salmista, todo el día es ella mi meditación. Y si hacemos esto, hermanos, pues entonces vamos a llenar de la palabra de Dios en nuestro corazón. Y dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No queremos pecar contra Dios, necesitamos atesorar la palabra de Dios. Necesitamos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Ahora, en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios allí? Que pensemos solamente en todo lo que es verdadero. Que pensemos solamente en todo lo que es honesto. Que nuestros pensamientos solamente estén todo lo que es justo. Todo lo que es puro, que estemos pensando en lo que es amable, solamente en lo que tiene buen nombre, solamente en lo que es virtuoso, y tratemos de desechar todos los demás pensamientos. Todos los pensamientos pecaminosos, todos los pensamientos carnales, todos los pensamientos negativos. Ustedes saben que los pensamientos negativos surten efecto en la vida del creyente, surten efecto en su manera de pensar, de razonar, de sentir. Y muchas veces se actúa en consecuencia. Y todos los sentimientos y pensamientos negativos son limitantes en la vida, limitan a las personas, limitan para tener buena actitud, limitan para alegrarse, para gozarse, limitan a las personas para hacer cosas que valen la pena, para alcanzar objetivos y metas en la vida. Por eso debemos desechar todo pensamiento negativo, sacarlo de nuestra mente. No tenemos que andar meditando en eso, reflexionando, no tenemos que andar pensando en eso. Más bien, llenemos nuestra mente de pensamientos bíblicos, de la palabra de Dios. Guardemos en nuestro corazón todo aquello que es virtuoso, solamente, hermanos. Así que este es un buen hábito que necesitamos desarrollar. Y si así lo hacemos, hermanos, vamos a ver los resultados. Vamos a ver las bendiciones que vienen detrás de este hábito de la meditación. Y
Y el apóstol Pablo termina diciendo en Filipenses 4:9, lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron, lo que vieron en mí, esto hagan. Y el Dios de paz estará con ustedes. Dios está con aquellos que meditan en su palabra. Y está para iluminarles, está para aclararles, está para darles entendimiento, está para traer bendición a su vida. Y así, hermanos, pues pasamos al tercer hábito que es importante desarrollar en nuestra vida respecto a la palabra de Dios para que tengamos una vida próspera. Josué 1:8 dice también, hermanos, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así que el siguiente hábito que necesitamos tener o desarrollar en nuestra vida respecto a la palabra de Dios es practica lo que vas aprendiendo de la palabra de Dios. Practica lo que Dios te va enseñando. Practica los mandamientos de Dios. Porque guardar y hacer es lo mismo que practicar. Pero también, hermanos, guardar significa defender. Guardar significa cuidar. Significa velar. Significa atender. Así que respecto a la palabra de Dios, hermanos, debemos atenderla. ¿Qué significa atender la palabra de Dios? Significa obedecerla. Significa llevarla a cabo. Hacerla. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Eso es lo que Dios le dijo a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites o medita en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que obedezcas, para que la lleves a cabo, para que la practiques. El propósito de los mandamientos, hermanos, es para que los llevemos a cabo, para que lo hagamos como Dios nos está mandando. El propósito de la palabra de Dios es para que lo llevemos a cabo en nuestra vida. La lectura y la meditación en la palabra de Dios, hermanos, cambiarán nuestra manera de pensar, cambiarán nuestra forma de ver la vida, pero solamente si la practicamos va a transformar nuestra vida. Les repito esto. La lectura, el estudio, la meditación de la palabra de Dios va a cambiar nuestra manera de pensar. Va a cambiar nuestra manera de ver la vida. Va a cambiar nuestro enfoque acerca de cómo vemos la vida. Pero solamente la puesta en práctica de esta palabra transformará nuestra vida. Y Dios no solamente quiere cambiar nuestra manera de pensar. Dios no solamente quiere cambiar nuestro enfoque acerca de la vida. Dios quiere transformar nuestra vida. Y yo pienso, hermanos, que es lo mismo que ustedes y yo queremos.
Que no solamente queremos cambiar nuestra manera de pensar. ¿De qué nos va a servir eso si no viene lo último? Yo creo que no solamente queremos meditar en la palabra de Dios para que tengamos un enfoque diferente de las cosas. Porque ¿de qué nos va a servir eso? Sin lo último. Estas dos cosas o estos dos hábitos son importantes y van a trascender y va a haber resultado si desarrollamos el tercer hábito, que es poner en práctica los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Dios, los valores de Dios, los principios de Dios. Yo creo que eso es lo que usted quiere que su vida cambie. Yo creo que lo que usted quiere es experimentar gozo, experimentar alegría, quiere experimentar satisfacción, quiere experimentar bienestar, quiere sentirse bien consigo mismo o consigo misma. Pero eso solamente va a ser posible en la medida que nosotros practicamos la palabra de Dios. La medida en la que hacemos nuestra la palabra de Dios. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Amamos a Dios? Tal vez todos podemos decir, sí amo a Dios. La siguiente pregunta es, ¿guarda sus mandamientos? Algunos pueden decir, a veces, o pues cuando estoy en necesidad, cuando me conviene. Entonces, no amamos a Dios como decimos o pensamos que amamos. Porque la palabra de Dios es clara. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, si practicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida, amamos a Dios, estamos amando a Dios. En la medida en la que practiquemos sus mandamientos, esa es la medida en que amamos a Dios. Si no lo hacemos, podemos decir que amamos a Dios, pero en realidad no le estamos amando. Ahora, dice allí que los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir. No son difíciles de practicarlos. Dios no nos va a mandar ni nos va a enseñar a que hagamos algo que no podamos hacer. No son gravosos los mandamientos de Dios. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Sean hacedores, no solamente oidores, no solamente lectores, no solamente estudiantes, no solamente meditadores. Esto es bueno. Ser un lector de la Biblia, ser un estudiante de la Biblia, ser un meditador de la Biblia es bueno. Necesitamos. Son los dos hábitos anteriores. Pero tiene que completarse con el tercer hábito, que es practicar, hacer, poner por obra los mandamientos, la palabra de Dios. Jesús dijo, si me aman,
guarden mis mandamientos. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Así que si ustedes ya lo están haciendo, pues gloria a Dios, sigan adelante. Si lo están haciendo poco, pues háganlo más. Si creen que lo están haciendo medianamente, pues hagan más. Hagámoslo mejor, siempre buscando hacerlo más y mejor. Así que ahí lo tienen. Nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Segundo, medita en la palabra de Dios de día y de noche, en todo tiempo. Número 3, practica la palabra de Dios. Y defiéndela también. Defiéndela. ¿No? Esto tiene relación con la práctica. Vela en la palabra de Dios. Cuida de que la palabra de Dios se haga en tu vida como Dios lo está indicando, como Dios lo está enseñando, como Dios lo está mandando. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto, hermanos? Allí en Josué, capítulo 1, versículo 8, nos dice cuál va a ser el resultado. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino. Esto es, tendrás una vida próspera. Pero también todo te saldrá bien. ¿Qué es esto? Vivirás satisfecho. Porque cuando a uno le salen bien las cosas, se siente contento, se siente satisfecho, se siente alegre, gozoso. Y hasta quiere que los demás se alegren con él. Y eso sucede en la vida de los creyentes que han desarrollado esos 3 hábitos en su vida. Les va bien en la vida. Las cosas que emprenden les va bien porque lo hacen conforme a la voluntad de Dios, conforme a los planes de Dios, conforme a los principios de Dios. Y Dios respalda, bendice, ayuda, provee para que todo salga bien y para que el creyente le vaya bien en su vida. Y entonces hay gozo, hay alegría, hay satisfacción y se quiere compartir con otros. Cuando la palabra de Dios hace efecto en la vida de una persona, en la vida de un hombre, produce todo esto que les acabo de decir. Dios dice en Isaías 55, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Así que seremos bendecidos por toda la obediencia a la palabra de Dios. El Salmo 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que, hermanos, el estudio de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios,
La meditación en la palabra de Dios es de suma importancia en nuestro diario vivir, pero practicarla traerá los resultados que esperamos. Que no nos suceda lo que al pueblo de Israel, que descuidaron este mandamiento del Señor, esos 3 hábitos. Y Dios dijo, mi pueblo fue destruido, o mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Que no le pase eso a usted, que no me pase eso a mí, así que démonos a la tarea de revisar si estamos desarrollando en nuestras vidas estos 3 hábitos, y si no, comencemos a hacerlo. Seremos prosperados en nuestra vida, para la gloria de Dios y para beneficio y bendición nuestro. Así que agradezcamos al Señor y pidamos su ayuda para que seamos firmes en esto, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos enseña lo que necesitamos hacer para ser prosperados por ella y por ti, para que nos vaya bien en la vida, para que lo que hagamos salga bien y podamos gozarnos, podamos estar satisfechos, podemos estar contentos, y para que podamos agradecerte, darte la honra, la gloria y la alabanza, porque solamente tú lo mereces. Te ruego que tú ayudes a mis hermanos que les cuesta trabajo desarrollar estos hábitos, que luchan, que batallan para desarrollar estos hábitos. Te pido, Señor, que ayudes a cada uno, pero aún a los que lo están haciendo, para que seamos firmes, para que no descuidemos, sino que sigamos haciéndolo día a día, momento a momento, porque sabemos las bendiciones que hay detrás de todo esto. Por favor, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos.